vamos a hablar de un tema que también está relacionado a la salud y no solo afecta a los serumistas, es decir, a los médicos en formación, sino nos afecta a todos, porque todos compramos medicina. Los sanos también compramos medicinas, y el enterarnos que el INDECOPI, el Instituto de Defensa del Consumidor, ha empezado un proceso sancionador a 15 laboratorios porque en una época determinada concertaron su presencia en las licitaciones para vender medicinas más caras al Estado, es algo que nos llena de indignación y de preocupación. Sobre eso vamos a hablar con un defensor del consumidor, un experto en la defensa del consumidor. Dirige actualmente la conocida asociación en este rubro, ASPEC. Gracias por acompañarnos, Crisólogo Cáceres. Hola, Fernando. Efectivamente, la palabra que has utilizado es indignación, porque resulta indignante que una vez más se produzca un caso de concertación de precios tan clamoroso como este. En el Perú ya han habido muchos casos anteriormente. Está el caso del GNB, del pollo, está el caso del oxígeno medicinal. En fin, son tantos los casos del Club de la Construcción en los cuales los postores se ponen de acuerdo entre sí para ganar licitaciones. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Según el INDECOPI, lo que se ha dado a conocer es que entre el 2006 y el 2020, es decir, durante 14 años, 15 laboratorios reconocidos se confabularon entre sí para entrar a las licitaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacían ellos? Postulaban a una licitación y decían, en esta ganas tú y la siguiente gano yo. Ya, perfecto. Entonces ganaba el otro. O si no, decían, ¿sabes qué? O sea, todos se ponían de acuerdo. Todos se ponían de acuerdo. Yo subo mis precios y tú lo bajas, entonces tú ganas. En la próxima, al revés, me dejas ganar a mí. Exactamente. Y lo hicieron durante 14 años. Entonces, imagínate, 25 licitaciones por lo menos. Entonces, lo cierto es que hacían esto, o si no, decían, ¿sabes qué? Están pidiendo una licitación para contratar 10 medicamentos. Yo voy a ofrecer 3, pero no voy a ofrecer los otros 7. Tú ofreces los otros 3 y el otro los otros 3. Entonces, se distribuían también y también de esa manera se beneficiaban económicamente. Ahora, pero te pregunto algo porque es algo que me frustra cuando he oído de casos similares, ¿no? En otros rubros del mercado. Que uno descubre que la sanción es por una etapa del 2006 al 2009, creo, ¿no? 2020. Al 2020. Pero se presume que eso pueda estar sucediendo ahora. Sin embargo, la sanción es por esa etapa. Sí. Y de la sanción no hay una conclusión para revisar qué está pasando ahora, ¿o sí? Lo que pasa ¿Cómo es que logramos esa extrapolación? Para detectar cárteles como este son bastante complicadas. O sea, es muy difícil porque los corruptos no levantan actas, no se fotografían, oye, estamos confabulándonos, ¿no? Entonces, es muy complicado. Entonces, normalmente lo que se hace es incentivar a que quienes se están realizando estas prácticas se acojan al programa de colaboración eficaz que tiene el INDECOPI, el cual consiste en que una de las personas que está confabulada venga y aporte pruebas que permitan desmantelar el cártel. ¿Sabes si ha habido algo de eso en No este lo caso? sé, no se sabe, pero lo que manda la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas es que se pueda acoger a este programa, digamos, si son 15, se podrían ir los 15, ¿no? Pero el primero que aporte pruebas contundentes es aquel que va a obtener una reducción en la pena, una reducción en la sanción. Y si hablamos de sanciones, las sanciones van dependiendo de cómo se califique, cómo se tipifique la infracción. Porque si la infracción es calificada como leve, entonces solo se le pone una multa de hasta 500 UITs. Si es calificada como grave, hasta 1000 UITs. Pero si es calificada como muy grave, y yo particularmente creo que debería hacerlo así, la multa puede superar las 1000 UITs sin techo. Ahora, esa es otra cosa que llama la atención mucho, pero el afectado es el ciudadano, somos muchos, y uno ve pues esas 1000 UITs, 500 UITs, pero eso pues va para el Estado. Claro. ¿Y de qué forma se nos repara? O sea, ¿no sería mejor que la sanción esté acompañada de un cambio en las reglas del mercado? Coincido totalmente contigo, que se hiciera una cirugía mayor, pero usualmente estas multas van acompañadas de las llamadas medidas correctivas. Por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Tienes que establecer un programa de capacitación dentro de tu empresa para que estas conductas no vuelvan a ser tentación de los empleados. ¿Sabes qué? Tienes que colocar anuncios estableciendo las penalidades para que los trabajadores se sientan desalentados y medidas así. Pero yo coincido absolutamente contigo
contigo en que, teniendo en cuenta la cantidad de casos de concertación de precios, colusión y demás, debería pensarse en una reformulación de la ley para que los consumidores afectados tengamos mejores... A ver, sobre todo proyectar el presente, ¿no? Porque lo que se está diciendo ahora es, por lo menos en este proceso voy a determinar y te voy a sancionar por eso que concertaste precios de tal época hasta tal época. Sobre si concertas ahora, no lo sé. No lo sabemos. En este momento podrían estar concertando, claro que sí. Claro, por eso la sanción debiera ser, ya, voy a castigarte por eso que he demostrado y además preventivamente te audito ahora o redoblo tu fiscalización. Podría ahora. ser, o sea, todas esas prerrogativas están dadas en el Indecopi, se puede hacer. En Chile, por ejemplo, se han dado casos sonados de concertación de precios, por ejemplo, en el caso del papel, se dio un caso de concertación y 2 asociaciones de consumidores, Odecu y Conadecus, interpusieron demandas en la vía judicial y se estableció una indemnización en favor de todos los consumidores que habitaran en Chile. Se multó a las empresas y la cantidad multada implicó que a cada consumidor de Chile, incluso si era un extranjero que estaba residiendo allí, le iba a tocar una cantidad de dinero. Imagínate, sí. O por lo menos que nos lo paguen en medicinas, pues. Por ejemplo, el caso de Chile, en blisters. En esos casos es emblemático. En el caso del papel, nosotros hicimos, me acuerdo muchísimo, un llamado, un boicot, como similar a lo que se dice en Chile, un boicot. No compres a las marcas de papel que se han coludido y han articulado este sistema de cártel. Claro, esas cosas pueden ser. Pero ¿sabes lo que pasó? Sí, claro, pero ¿sabes lo que pasó? La respuesta que recibimos mayoritariamente por parte de los consumidores en las redes sociales fue: oye, pero ustedes están protestando tanto porque nos han cobrado 30, 40 céntimos de más. Además, el producto es bueno, déjalo. Entonces, a nosotros nos dejó perplejos que el 90% de las personas se sintieran un poco molestas. Hay una cultura de tolerancia. Sí, la una cultura, ese es un buen término, una cultura de tolerancia frente a situaciones como estas. Por eso es tan importante el promover la defensa del consumidor, que tiene que ver con mejorar la calidad del mercado. Esto no es una posición antimercado. Por el contrario. Y mucho menos antiempresarial. Mira, el único sistema en el cual funciona la defensa del consumidor es un sistema de economía de mercado, porque precisamente ahí lo que se busca, y en el Perú no tenemos economía de mercado, sino economía social de mercado, lo que se busca es generar competencia, porque la competencia es lo mejor que le puede suceder al consumidor. Varios proveedores pugnando entre sí, disputándose la clientela, ofreciendo mejores precios, ofreciendo calidad. O sea, la defensa del consumidor es control de calidad. Exacto. Ahora, no solo el Indecopi debería intervenir, Fernando, sino un caso como el que estamos comentando, nosotros estamos exhortando para que el Ministerio Público intervenga, porque el Ministerio Público puede solicitar al Indecopi la data con la que está actualmente y puede iniciar una investigación preliminar y procesar incluso a los gerentes, porque el tema es ese. Los gerentes, no es la empresa, la persona jurídica la que peca. Quienes pecan son los funcionarios que están allí y se reúnen y dicen vamos a lucrar a expensas de los consumidores. Veo que entre los mencionados hay un señor Mongilardi que ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Imagínate. Entonces, acá el tema es que cuando tú lleves a esas personas y las proceses no solo en la vía administrativa, que es lo que hace el Indecopi, sino en la vía penal, y el fiscal acuse ante el juez y el juez disponga, por ejemplo, detención, allí sí yo creo que estos casos de colusión van a espaciarse. Pero mientras las multas no sean lo suficientemente disuasivas y mientras no haya prisión efectiva para las personas que están involucradas en este tipo de prácticas, entonces yo creo que ellas van a seguir proliferando. ¿Y has visto si entre las empresas que se están investigando y las concertaciones, las licitaciones que se habrían encontrado que estarían viciadas, hay alguna que tenga que ver con medicinas esenciales conocidas por todos? Pero eso es lo más terrible. Como para que el ejemplo permita visualizar la magnitud del problema. Fernando, pero si eso es lo más terrible, eso que acabas de preguntar es lo más terrible, porque precisamente se concertó precios en relación a medicamentos considerados esenciales para atención, por ejemplo, del cáncer de cuello y cabeza, para antiinflamatorios, amoxicilina, por ejemplo, se concertó para productos como esos, productos referidos al tratamiento de la anemia, en un país en el cual tenemos tanta anemia, tanta prevalencia de la anemia. Concertar para eso es no solo inhumano, es inmoral, o sea, eran concertaciones es antiético. Para venderle al Estado. Claro, o sea, el Estado ¿cómo compra? El Estado compra utilizando
usando un método que se llama subasta de precios inversa. Porque en una subasta de precios normal gana el que ofrece más, ¿correcto? El mejor postor. En una subasta inversa gana el que ofrece menos. Entonces, el sistema del estado de compras de medicamentos es ese. Entonces, ellos ya saben esa situación y por lo tanto saben qué precio ofrecer. Claro, pero ese menos era falso, porque los otros... digamos que ese menos era falso. Digamos que el precio aceptable y razonable era 100. Los otros se subían a 200 y yo me bajaba a 150 y ganaba con 150. Me bajaba a 150, exacto. Esa es una manera muy clara de definir. Entonces, la subasta inversa de precios se constituyó precisamente para prevenir actos que fueran lesivos a los intereses del Estado. Es un sistema que supuestamente, en la teoría, debería promover que el mejor postor, el que ofrece el menor precio, gane y que por lo tanto el Estado tenga más plata para comprar más medicamentos. Pero si yo, por ejemplo, como Estado, tengo 1.000 soles pensando que voy a comprar 20 medicamentos, pero como estos se han coludido, con esos 1.000 soles ya no voy a comprar 20, sino 10, entonces el Estado pierde dinero y los consumidores no tienen acceso a los medicamentos que requieren. ¿Y esto tenía impacto sobre los precios en el mercado cuando yo iba a una farmacia a comprar medicina? Básicamente esto tiene que ver con las compras que hace el Estado, ¿no? O sea, estamos hablando del Ministerio de Salud, estamos hablando de Salud, estamos hablando de las fuerzas policiales, del ejército. Claro, pero de repente... Todos ellos compran, pero los megacompradores deben ser el 80% del mercado, son Salud y el MINSA, ¿no? Entonces, ellos, obviamente para ellos el cliente principal es el Estado, claro, por la cantidad de productos que les venden. Pero ¿eso podría tener impacto en el precio de esos mismos medicamentos en la farmacia? Pero acá ya queda claro que el Estado se perjudica y los consumidores se perjudican. Ahora, en el negocio privado, yo creo que la respuesta se cae madura, ¿no? Si le hacen ese avión al Estado, se lo hacen al cliente individual, al consumidor de a pie, por supuesto. No, el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, nosotros no tenemos como consumidores individuales la garantía de que no estemos pagando sobreprecios. Claro, se puede decir que en el Perú no hay control de precios, se puede decir que en el Perú existe una libre competencia, pero no olvidemos que existe un grupo económico que tiene prácticamente el 75% de la distribución de precios de medicamentos y que precisamente el cierre de esa operación de compra fue lo que motivó que se diera la ley antimonopolios, la ley conocida como ley antimonopolios, pero eso es algo que no afecta hacia el pasado, sino hacia el futuro. Entonces, en el pasado, en el Perú se han consolidado una serie de monopolios y oligopolios, y el tema de los medicamentos o las farmacias y boticas es apenas uno de ellos, ¿no? Bueno, va a ser un buen tema para las elecciones, que ciertamente es prematuro, pero que esté en el discurso político. En varios países, incluido el primer mundo, en Estados Unidos, los temas de salud han sido capitales en las promesas electorales. Coincido contigo, o sea, el tema de salud es fundamental y hasta ahora no vemos de que el Estado o los sucesivos gobiernos hayan tenido una política clara. Si la pandemia hizo los estragos que hizo en el Perú fue porque el sector salud está prácticamente abandonado y es increíble que no haya cambiado nada, que no hayamos aprendido la lección. Esperemos que en el futuro eso no vuelva a pasar. Y en la pandemia que hubo necesidad de comprar apuradamente. Y te acordarás que los medicamentos básicos desaparecieron de repente cuando llegó la pandemia y luego lo único que podías comprar eran los medicamentos de marca que eran carísimos. Y ahí tienes otro tema, ¿no? El desabastecimiento de genéricos, que ha sido también motivo de polémica a inicios de año. Bueno, muchas gracias, Crisólogo. Espero tenerte para seguir hablando de la defensa del consumidor, que es tan importante. Por favor, escoge una carta. Bueno, vamos a escoger la última, porque todos tus invitados escogen la de arriba, la del medio. Vamos a escoger la última porque dice que los últimos serán los primeros. Veremos. ¿Qué dice la carta? Dice: mis tradiciones más que mías son de ese cronista que se llama Pueblo Ricardo Palma. ¡Qué lindo! Te salió una tradicionalista. Me salió una ganadora. Menos que Ricardo Palma. Muchas gracias, Crisólogo Cáceres. Es un decoro el programa. Muchas gracias. Y esto fue todo por hoy en Nunca es Tarde. Nos vemos mañana a las 9 de la noche y los dejamos con Alan 10 en Así Somos.